Como muchos de nosotros, un lector de Así Prensa experimentó la habitual práctica de que tocaran a su puerta y se encontrara con un par de testigos de Jehová. Las conversaciones que sostuvo este amigo con los testigos de Jehová lo llevaron a una serie de inquietudes sobre qué cosas sostenían los testigos de Jehová. Y esas inquietudes lo terminaron llevando a investigar en Internet. Y eso lo motivó a hacernos una consulta en la línea siguiente. En realidad, más que una consulta, es una especie de expresión de preocupación, donde dice: me he sorprendido las cosas aberrantes que he descubierto de su interpretación de las Sagradas Escrituras, y yo como católico jamás pensé que sería una secta tan grave. Y de alguna manera nos dice que habría que advertirle a los católicos lo grave o lo distorsionadas que están estas comunidades o sectas. En primer lugar, hay que señalar que los testigos de Jehová, aunque muchas veces los católicos no distinguimos entre las distintas comunidades evangélicas, a veces confundimos a evangélicos que tocan la puerta para anunciarnos o hacernos proselitismo con los testigos de Jehová, y al revés, les llamamos evangélicos a los testigos de Jehová y a los testigos de Jehová les llamamos evangélicos. Y resulta que para los evangélicos, para los hermanos separados, los testigos de Jehová son muy distintos. Y también para nosotros los católicos. ¿Por qué? Porque a diferencia de nuestros hermanos evangélicos y a diferencia nuestra, los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Jesucristo. Por supuesto, este es un tema que les toma a ellos muchísimo admitir, porque justamente como les interesa llegar a algún tipo, digamos, de contacto, de conversación con el interlocutor, y la idea de que Jesús es Dios es una idea que está profundamente enraizada en nuestras convicciones cristianas, ciertamente no es raro que se nos presente esta visión o esta perspectiva de que los testigos de Jehová son también cristianos, cuando no lo son. Ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. El fundador de los testigos de Jehová no solamente predijo o pronosticó en algunas ocasiones el fin del mundo, como también el de los adventistas del séptimo día, falló en todas las predicciones. Tienen unas interpretaciones realmente extrañas, en efecto, que al fin del mundo van a haber 1000 años tras la segunda venida de Cristo, unos 1000 años de paz, después va a haber una gran batalla universal entre el bien y el mal, va a ganar el bien, y luego irán al cielo un número determinado, ¿no? Mientras que el resto se quedarán acá en un paraíso terrenal, ¿no? Todas estas ideas son ciertamente ideas extrañas. Y este amigo efectivamente se sorprende. Se sorprendería tal vez más si supiera que los testigos de Jehová tienen además una práctica de proselitismo extremadamente sofisticada. Ellos, desde mucho antes que existieran las computadoras personales, porque ahora es mucho más fácil hacerlo, desde mucho antes, ya utilizaban plantillas y mapas, planos de las áreas donde iban a hacer proselitismo, identificaban las manzanas, las cuadras, las casas, y cuando alguien entraba en contacto con ellos, aunque fuera un contacto relativamente hostil, es decir, personas que le discutían lo que ustedes creen está equivocado, etcétera, etcétera, ellos tenían un sistema de marcado de colores de la casa para que luego fuera otra persona más preparada. En consecuencia, si alguno de ustedes alguna vez discutió, es decir, se enzarzó en una conversación con un testigo de Jehová, lo más probable es que vuelva a recibir una visita, o tal vez ya tiene la experiencia de haberla recibido nuevamente, ¿no? Este sistema de, digamos, de marcación o repetición no es un sistema inusual. De hecho, lo aplican otras denominaciones cristianas, y obviamente la claridad y la perseverancia y la estructuración no tienen nada de malo, son al contrario de admirar. Pero así como este amigo se sorprende
por ejemplo, el origen y algunas de las interpretaciones de los testigos de Jehová, en el fondo, cuando uno ve el origen de las distintas denominaciones cristianas no católicas que vienen de la vertiente protestante, no me refiero a aquellos que se separaron de manera no doctrinal, sino eclesial, como los ortodoxos, por ejemplo, que constituyen en realidad un cisma más que propiamente una diferencia ideológica o una herejía. En general, las historias son historias bastante trágicas sobre su origen. La mayoría de los miembros de las denominaciones evangélicas y también los testigos de Jehová, que como digo, los evangélicos no los consideran entre ellos porque no los consideran cristianos al negar la divinidad de Jesucristo, la mayoría de estas denominaciones evangélicas tienen orígenes bastante extraños e interpretaciones bastante extrañas. Sus miembros no lo saben. Sus miembros en su gran mayoría son personas de muy buena fe, de convicción, de vida ejemplar en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos más ejemplares que algunos católicos, vale la pena decir, y que tienen una convicción general que es, digamos, el mito difundido entre los evangélicos de que la Iglesia Católica es en realidad una distorsión de la versión original que trajo Jesucristo, que comenzó a corromperse allí por el siglo IV por culpa de Constantino, ¿no? Y que la Iglesia católica no es sino una revisión, una relectura constantiniana, y que ellos más bien son el retorno a los orígenes evangélicos. No es así. Nuestros hermanos evangélicos en su gran mayoría desconocen la historia. Los que aprenden historia bien y son honestos se terminan convirtiendo. Y más bien sus propias historias, cuando uno ve, por ejemplo, la ciencia cristiana, no estoy hablando acá de la cienciología, que es una secta extraña, y la serie de Hebreos, pues, a la que pertenecen esos actores como John Travolta o Tom Cruise. Me refiero a la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy y otras denominaciones de este tipo, como los mormones, por ejemplo, Joseph Smith. Con todos ellos, en muchos ámbitos coincidimos en la defensa de la vida y de la familia, por ejemplo. Pero nosotros no podemos omitir que la sorpresa de este amigo nuestro, lector de Así Prensa, que se ha encontrado con lo que él llama cosas aberrantes que he descubierto, son más comunes que no en la mayoría de las historias de estos hermanos separados y sus denominaciones. Y ojo, no estoy hablando acá de miembros de estas comunidades, como pueden ser las Asambleas de Dios, por ejemplo, que han caído en siendo muy famosos en episodios de corrupción o de escándalos sexuales como Jimmy y Tammy Baker o como Jimmy Swaggart, ¿no? No, porque la Iglesia Católica tiene más años y tiene más casos de escándalos en ese sentido. Así no se trata de tirar la primera piedra. Me refiero a los orígenes, a quienes inventaron estas religiones, con la excepción, digamos, de los anglicanos y de los luteranos, que son del siglo XVI, la mayoría son del siglo XVIII o XIX, sobre todo del XIX. Y son interpretaciones de la Biblia de personas bastante curiosas, dudosamente sanas desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, y cuyo origen real como denominación la mayoría de sus miembros desconocen. Yo no creo que vale la pena acá traer a colación estos orígenes, pero creo que para un hermano como el que ha realizado esta investigación, le digo, mira, no te sorprendas. Si sigues buscando los orígenes de otras denominaciones, te vas a encontrar con cosas parecidas, y esas cosas parecidas contrastan con nuestra propia historia, que no se remonta a Constantino, sino que se remonta al mismo Jesucristo que vino al mundo para salvarnos y a instituir esta iglesia a la que tenemos el don inmerecido de pertenecer. Que tengas un buen día.